Hola, muy buenas tardes, maestra. Nosotros somos de la materia de matemáticas avanzadas para ingeniería y hoy le vamos a presentar el tema de series de Fourier. Mi nombre es Jonathan Rivera Velázquez y mi compañero Pedro Sabú Ochoa Gutiérrez. Bueno, para empezar, la introducción. En esta parte voy a explicar qué son las series de Fourier. Primero, en sección de definición, vemos que las series de Fourier son una herramienta matemáticamente que permite representar una función periódica como la suma de ondas y también en senos y cosenos. Cada una de estas ondas tiene pues diferentes frecuencias y amplitudes, lo que nos permite reconstruir y pues formar de ondas mucho más complejas. Por otro lado, la idea principal de las series de Fourier es descomponer cualquier función periódica, ya sea en una suma infinita de funciones, pues que sean más simples, es decir, pues en senos y cosenos. Gracias a esto, pues podemos analizar señales complicadas de ya sea usando ondas básicas y lo cual es fundamental en muchas áreas de la ingeniería. Mi compañero Pedro. Ok, para empezar tenemos que tener un concepto básico sobre qué es una función, ¿no? Pues primeramente una función es simplemente una relación que cada valor de la entrada se le asigna, o sea, se le tiene que asignar un único valor de entrada y de salida, ¿no? Ahora lo más importante para este tema que están viendo aquí en la pantalla, que es la definición de funciones y conjuntos ortogonales. Pues tenemos que saber qué es un conjunto ortogonal, ¿no? Para empezar, un conjunto de vectores o función se llama ortogonal, que es lo que estamos viendo. Cuando el producto interno entre el elemento es distinto o igual a cero. Es decir, no se tiene que mezclar entre ellos. Y cada componente aporta información independiente. En el ejemplo se muestra un subconjunto de R3 y si hacemos el producto punto entre los vectores y el resultado es cero. Eso significa que son perpendiculares, por lo tanto, pues es un conjunto ortogonal, que es lo que estamos queriendo dar a entender, ¿no? Por eso está el ejemplo, ¿no? Concepto será fundamental más adelante, ya que las series de Fourier se basan completamente en usar funciones ortogonales, con senos, cosenos y pues complejas que ya lo veremos más adelante con mis temas. Bueno, ahora funciones pares, impares y periódicas. Primero, del lado izquierdo, tenemos la función par. El ejemplo muestra una función cuadrática y podemos ver que es simétrica respecto al eje Y, como se muestra en la curvatura. Podemos ver que aquí se observa que si sustituimos x por menos x, el valor de la función no cambia, es decir, que f menos x es igual a f de x. Por eso este tipo de funciones se consideran pares. En el centro, abajo, está la función impar. El ejemplo es f de x igual a 1 entre x. Y su gráfica es simétrica respecto al origen. En una función impar se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Y por eso su gráfica pues tiene esta forma característica como se muestra en la imagen, que son las curvaturas, pero nunca tocando ningún eje. Y pues finalmente, que son las del lado derecho, tenemos las funciones periódicas. Aquí aparece como ejemplo la función seno. La gráfica muestra que se repite cada cierto intervalo, que es lo que, pues, que conocemos como el periodo. Una función es periódica, pues, cuando un comportamiento se repite de manera regular en el tiempo o en el eje X. Estas tres ideas son muy importantes porque las series de Fourier utilizan pues justamente funciones pares e impares y se aplican pues principalmente a las funciones pues periódicas. En sí, en esta diapositiva explico de forma más detallada qué es una serie de Fourier y cómo se escribe. Primero en la parte de qué es, pues podemos ver que es una serie de Fourier, es una serie infinita
que pues converge a una función periódica siempre que la función pues se continúe, ya sea por partes, siempre. Esto significa que incluso pues funciones como con saltos o tramos diferentes se pueden representar con ondas de seno y pues coseno. A la derecha aparece la expansión general de la serie de Fourier. Aquí vemos que está formada pues por un término constante y luego que suma infinita de cosenos y senos pues ya se multiplican por los coeficientes y esos coeficientes pues son los que determinan cuánto aporta cada frecuencia a la función original. Y pues finalmente, en la parte de ¿para qué sirve? Pues vemos que estas series se utilizan mucho prácticamente para analizar las funciones periódicas ya descomponiéndolas en ondas ya sean sinusoidales, mucho más simples. Esto facilita mucho el estudio y procesamiento de señales, porque es mucho más sencillo trabajar con senos y cosenos que pues con una función más complicada. A continuación, mi compañero Pedro. Ok, como nuestro compañero Jonathan dijo, se puede utilizar lo que es el seno y el coseno. En esta diapositiva vemos un caso particular de la serie de Fourier cuando solamente usamos el coseno. ¿Cómo sabemos cuando solamente se puede utilizar el coseno? Usualmente se representa como algo que es par, ¿no? Cuando queremos extenderla como una función fuera de su intervalo original. Los cosenos forman un conjunto ortogonal ahí como se puede ver, 0, L, lo que significa que pueden combinarse para reconstruir cualquier función par sin, o sea, sin interferirse entre sí, ¿no? La fórmula general la tenemos ahí, ¿no? Es un término constante A0 entre 2, una suma infinita de términos en coseno. Los coeficientes A0 y AN se calculan mediante integrales que dependen de la función original. Esta forma es usada en muchos problemas físicos como vibraciones, acústica y soluciones a ecuaciones diferenciales con un sistema, ojo, par. ¿Puedes darle adelante, compañero? Sí, Ok, listo. ahora por el otro lado nos vamos a la contraparte que es la serie de coseno, ¿no? Se utiliza cuando la función es impar o cuando queremos extenderla como una función impar fuera del intervalo, ¿no? Igual que el coseno, los senos forman un conjunto ortogonal en 0, L, ¿no? Eso permite reconstruir las funciones usando únicamente senos sin necesidad del coseno. Aquí los coeficientes se llaman Bn y se encuentran, bueno, tienen varias formas de decirlo, pero se le representa con una B y una N chiquita, ¿no? Y se obtiene mediante una integración donde multiplicamos la función por un seno. Esta serie es especialmente útil en problemas como la temperatura de una barra, vibraciones en las cuerdas fijas o condiciones que requieren que la función sea cero en los extremos. En resumen, se usan solo senos porque la matemática y físicamente es lo que mejor se adapta en ciertas condiciones del problema. Como dije anteriormente, únicamente cuando es impar. Seno impar, coseno par. Puedes darle al que sigue, compañero. Sí, Y por último tenemos lo que se le llama Fourier compleja, que la representación es la representación más compacta, ¿no? Como ya lo dice su nombre, ¿no? La más compleja. Aquí no trabajamos con seno ni con coseno, sino que usamos exponenciales complejas del tipo bueno, la exponencial de int, ¿no? Esta forma contiene exactamente la misma información que las versiones con coseno y seno, solo que aquí cambia la cosa y es más simplificado, ¿no? Es más como resumido. Los coeficientes se calculan con una integral que involucra la función original y un término complejo, conjugado. Y pues, ¿en qué es útil? Pues esto sí nos va a ayudar, perdón, nos va a ayudar más adelante a nosotros que nuestra carrera de ingeniería mecánica eléctrica, como lo es en la ingeniería eléctrica, procesamientos y filtrado de señales y sistemas de comunicación, transformada de Fourier y análisis de frecuencias. Nos va a servir muchísimo más adelante, ¿no? Además, facilita mucho las derivadas e integrales cuando trabajamos señales periódicas, ¿no? Nos facilita la vida estas operaciones, ¿no? En pocas palabras, es la forma más poderosa y elegante de trabajar con series de Fourier en aplicaciones reales, ¿no? Tenemos el coseno, el seno y la compleja.
par, impar y no se utiliza ninguno de los dos, pero es la más, como quien dice, eficiente y fácil, ¿no? En Más. conclusión, y ya para cerrar, ¿no? Todas estas variantes de la serie de Fourier tienen el mismo objetivo, ¿no? Representar funciones periódicas mediante funciones ortogonales más simples. Dependiendo de la función es par o impar o no tiene simetría, elegimos pues solo coseno, solo seno o exponenciales complejas para una forma más general, ¿no? Estas herramientas son fundamentales en la matemática y los vamos a necesitar mucho más adelante en nuestra carrera. También se utilizan en la física y obviamente en nuestras ingenierías, ¿no? Porque nos permiten entender, entender señales y fenómenos a través de frecuencias, ¿no? Y pues yo diría que esto ya sería un resumen así grande de estos temas tan complejos. Espero y les haya entendido, maestra y compañero, les haya gustado y les haya quedado Sí. claro. Muchas gracias, maestra, y ojalá le guste. Y pues hasta aquí.